Bienvenidos a Ciclismo al Día a Día, donde traemos la mejor información del deporte del pedal, de nuestros ciclistas latinoamericanos y por supuesto del ciclismo internacional. Como siempre, amigos míos, recordarles que se suscriban a este canal, dejen su me gusta, que es fundamental para que nuestra página de ciclismo siga creciendo, y activen la campanita de las notificaciones para que cada vez que les traigamos una de estas importantes noticias les avisen y sean los primeros en enterarse de todo lo que está sucediendo en el ciclismo internacional y por supuesto en el ciclismo latinoamericano. Hablando de las noticias del día de hoy, tenemos que tocar un tema importante que ha pasado con Richard Carapaz, y es que el corredor ecuatoriano se baja del Mundial de Zurich y prácticamente se queda sin la pieza más importante para Ecuador debido a una emergencia muy grave, y obviamente en la cual el corredor ecuatoriano pues ha decidido no asistir al Campeonato del Mundo de Ciclismo de Ruta. Y en una segunda noticia tenemos que tocar el detalle de una de las contrataciones más importantes que ha hecho el Astana de Kazajistán, y es que prácticamente se ha robado una de las promesas más importantes que tenía el equipo neerlandés Visma Lease Bike para el futuro, y es que esa contratación se la ha jugado con mucha estrategia el equipo del Astana y prácticamente no sería una muy buena noticia para el equipo del Visma, pero de esto se trata el mercado, de tratar de conseguir los mejores corredores o por lo menos los mejores prospectos para las siguientes temporadas. Así que vamos a hablar primeramente de la noticia del corredor de Carchi, del corredor ecuatoriano Richard Carapaz. Así como les venía comentando, el corredor más importante de la historia del ciclismo ecuatoriano decide renunciar por completo al campeonato del mundo. Pues obviamente fue una sorpresa con la que amanecimos el día de hoy, y lo que pasó fue una emergencia familiar en la cual Richard Carapaz decide por completo descartar la opción de correr el campeonato del mundo que se realizará en Zurich. Prácticamente a unos pocos días el corredor ecuatoriano reveló la verdad de por qué había hecho esto, y es una justa, pero muy justa causa. Pues obviamente el corredor ecuatoriano pone por encima la salud familiar y decide no asistir obviamente al campeonato mundial. El propio corredor ecuatoriano sacó un comunicado muy importante donde deja ver precisamente qué fue lo que pasó, y decía lo siguiente: comunicado oficial de Zurich 2024. En las últimas horas me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Afortunadamente la cirugía salió bien, sin embargo todavía requiere de cuidados. Ante esta emergencia familiar no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por ese motivo he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zurich 2024. Hasta este momento en el comunicado es una razón completamente concreta y muy entendible, pues el corredor ecuatoriano ha estado 100% al pendiente de su hija y no le ha quedado cabeza ni para pensar ni para hacer los entrenamientos que debía hacer. Representar al Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humanos. En nuestra carrera deportiva hay circunstancias que trascienden el deporte y la salud de mi familia es mi prioridad. Me gustaría agradecer a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por la confianza depositada en mí para el Mundial y desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros. Seguiremos trabajando para dejar el nombre del país en lo más alto. Atentamente, Richard Antonio Carapaz Montenegro. Ahí estaba el comunicado oficial que dejaba Richard Carapaz y que dejaba a todo el mundo atónito con la sorpresiva noticia de que no lo íbamos a tener en el campeonato del mundo. Una justa causa, una justa razón. Obviamente primero está la familia y luego pasaríamos a lo deportivo, y él mismo pues se sincera y dice que no ha entrenado ya durante varios días, pues
obviamente por la preocupación de su familia y su hija, y ha decidido estar mucho más al pendiente de esto y por supuesto no decide ir al campeonato mundial y darle la oportunidad a otros corredores que sí se hayan podido preparar. Él mismo dice: si no estoy a la altura es mejor no ir, y principalmente no tiene la cabeza puesta en el campeonato del mundo, así que Latinoamérica se queda sin una ficha fundamental para pelear por el campeonato mundial, y ahora Ecuador tendrá que buscar cuál va a ser ese reemplazo que más se le acomode para tratar de hacer algo interesante en el campeonato del mundo. Y ahora sí, pasando a la segunda noticia, tenemos que enfocarnos directamente en la contratación que ha hecho el Astana de Kazajistán con respecto prácticamente a arrebatarle uno de los prospectos más importantes que tenía el Bisma Lisabaik para la próxima temporada. Y es que obviamente el Astana, después de haber recibido la importante cantidad de dinero desde su nuevo patrocinador chino, pues ha decidido hacer múltiples fichajes importantísimos en el pelotón internacional. Entre ellos también recordemos al corredor que era el Red Bull Bora Hansgrohe, el corredor colombiano Sergio Higuita. También ha decidido hacer grandes renovaciones para no dejar ir a los corredores más importantes que hay en la plantilla y seguir fortaleciendo obviamente al grupo. Pues ahora deciden irse por un corredor importantísimo de la escuadra, de la cantera del Bisma Lisabaik, como lo es Darren Van Benkum. Ustedes se dirán: ¿quién es este corredor? No hace parte de la plantilla importante, y es que este corredor era uno de los más fuertes de la cantera del Bisma Lisabaik. Venía trabajando con el equipo neerlandés desde hace 4 años, es decir, prácticamente hizo toda su preparación en el Bisma y era uno de los prospectos que estaba esperando dar el salto al World Tour en la plantilla de mayores. Sin embargo, a veces se atrasa un poco ese salto de plantilla, pues obviamente el Bisma Lisabaik sufre con eso debido a tantos protagonistas y a tantas figuras que hay en la plantilla de mayores. Así que se retrasa un poco la cantera, pero obviamente estos corredores pues tienen una marcha más, son corredores que pueden dar el salto de calidad. Tiene apenas 22 años de edad, ya lleva 4 años, así que tiene mucha experiencia en equipos World Tour, sabe y conoce muy bien las carreras, ya ha ganado carreras como por ejemplo la Ronda de Israel, donde una carrera interesante para ellos que son sus 23, y ahora pues estaría dando el salto de calidad a la Astana de Kazajistán. Allí el movimiento lo hace Alexander Vinokurov, director deportivo del equipo de la Astana, conoce muy bien ese tipo de movimientos en el mercado y se decide por ese corredor, y prácticamente pues al que termina más afectado es el equipo del Bisma, que ya venía trabajando con él alrededor de 4 temporadas preparándolo para dar el salto a la máxima categoría. Así que amigos míos, recuerden suscribirse, es importantísimo que hagan parte de esta nueva página y proyecto que tenemos, y dejar su me gusta para seguir aumentando mucho más el alcance y llegar a más personas, y que obviamente estas noticias se enteren en todas las partes del mundo. Gracias por vernos y preferirnos, y ya nos veremos en una próxima noticia.